Muy buenos días, soy el diácono Elix aquí, católico hoy, y hoy es lunes 20 de junio, lunes comienzo de semana. Hermanos, dicen por ahí que nadie sabe las goteras de la casa hasta que vive dentro de ella. Por eso no debemos juzgar. A veces se nos hace difícil reconocer los defectos o las debilidades que tenemos, pero somos muy fáciles para querer resolver los problemas del otro, dar consejos, decirle a las personas lo que deben hacer, y en ocasiones somos capaces hasta de criticar o juzgar a una persona por lo que hace. Jesús nos dice hoy en el Evangelio: hipócrita, palabra fuerte a nuestros oídos para describir el que quiere quitarle la paja del ojo al otro cuando no se ha sacado la viga que tiene en el suyo. Hoy estas lecturas nos deben llevar a pensar quiénes estamos siendo nosotros. Escuchemos con atención y dispongámonos a hacerlo. Pero antes, la frase para hoy. Hoy dedícate a amar y no juzgar, y verás cómo renace la paz en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 17. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalá, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Mediá. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá, por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y los arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo número 59. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos ha rechazado y nos ha deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano
y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy se nos dice, deja de juzgar. Y sin embargo, si somos veraces, sabemos que juzgamos a los demás de alguna manera. Podríamos juzgar su apariencia, sus elecciones, su política, su nivel de bondad o su nivel de moralidad. De hecho, a menudo somos más duros en nuestra actitud hacia los demás que lo que somos con nosotros mismos. Incluso si tratamos de no serlo, aún podemos encontrarnos siendo críticos y es más fácil pensar lo peor de los demás que de nosotros mismos. Jesús nos advierte hoy que tengamos cuidado con la hipocresía. Estamos mirando en la dirección equivocada si responsabilizamos a otros, pero no consideramos primero nuestro propio pecado. Esto sucede mucho entre amigos, así como entre las parejas. Tenemos desacuerdos por algo y siempre estamos listos para defendernos, pero se nos hace difícil aceptar en qué fallamos nosotros. Yo siempre le digo a los matrimonios, cuando hay un problema entre ustedes, si van a buscar un culpable, son los dos, porque ambos fallaron en algo. En vez de juzgarse el uno al otro, más bien busquen la solución y acepten cada uno en qué fallaron. Con demasiada frecuencia nos preocupamos por las faltas de los demás mientras ignoramos nuestras propias ofensas. Pero Jesús dice, el mensaje de Dios no es complicado para nosotros cuando se trata de juicio. Él se encargará de eso. No necesitamos preocuparnos por lo que otros están haciendo sin atender primero nuestras propias faltas. Como nos dice Jesús, quítate primero la viga de madera de tu ojo, entonces verás claramente. En orden, para ver con claridad, tenemos que centrarnos primero en nuestros propios problemas. Solo entonces podemos llegar a ayudar a otros con sus desafíos. En cambio, podemos trabajar para despejar nuestra vista del pecado, para que podamos ver la verdad, la belleza y la bondad. Podemos llevar a otros a Dios no por medio de la hipocresía, sino tratándolos con amor y compasión y compartiendo la palabra y el ejemplo de Dios. Esperamos que Dios sea amoroso y favorable en su juicio sobre nosotros, pero nosotros, a su vez, necesitamos ser más amorosos con los demás. En lugar de juzgar, ofrezcamos el perdón. En lugar de criticar, enseñemos la bondad. En lugar de condenar, extendamos invitaciones al reino de Dios. Dios se encargará del resto. Entonces, hermanos, hoy podríamos meditar en estas preguntas. ¿A quién estoy juzgando? ¿Soy propenso a criticar a los demás? ¿Reconozco mis defectos sin buscar excusas? Oremos. Señor Jesús, gracias Padre Eterno por este día que nos regalas. Gracias Señor por la oportunidad que nos concedes de vivir. Gracias Señor porque nos juzgas con misericordia y con amor. Permite Señor que nosotros cada día podamos hacer lo mismo. Que con tu gracia podamos dejar de criticar o de juzgar a los demás, que más bien nos empeñemos en reconocer en qué fallamos nosotros, cuáles son nuestros defectos y cómo podemos superarlos y luchar y seguir hacia adelante. Que nunca, Señor, tengamos la mirada puesta en lo que hacen los demás para juzgarlos o para decir cosas que a nosotros no nos interesan, Señor. Que más bien luchemos por ayudar a aquel que está fuera de su camino y con nuestro ejemplo de vida podamos mostrar que tú estás con nosotros y mostrar tu amor a los demás. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, con la meditación de la palabra del Señor para este día. Ruego al Señor por cada uno de ustedes para que Dios les dé la gracia de seguir hacia adelante, firmes en la fe, sin juzgar
y mucho menos criticar a los demás. Oren por mí y por mi familia para que yo pueda también mantenerme firme y que Dios los bendiga con mucha gracia abundantemente. Y no olviden, hoy dedícate a amar y no juzgar y verás cómo renace la paz en tu corazón.